Les pido a mis hermanos que abran sus Biblias en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. Amén, mis hermanos. Amén. Dice nuestro Señor en su bendita palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo le escribe esta epístola al joven Timoteo, le alerta sobre muchas cosas a lo largo de estas 12 cartas que le mandan. Y una de esas cosas es acerca de la apostasía que se iba a dar en los postreros tiempos. El día de hoy, hermanos, nos vamos a centrar solamente en este versículo. ¿Sí? Vamos a escudriñarlo paso por paso. Pero el Espíritu dice claramente. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Ya sabemos que si en la palabra del Señor la palabra Espíritu está escrita con E mayúscula, quiere decir que habla de su Espíritu Santo. Y cuando la palabra habla de Espíritu con E minúscula, puede ser nuestro espíritu de vida que el Señor ya nos dio desde la concepción, o si habla de algún otro espíritu, puede ser algún espíritu maligno, ¿verdad? Espíritu de Satanás, espíritu de error, algún demonio. Aquí la palabra dice, pero el Espíritu dice claramente, no se anda con rodeos, no es una parábola, está hablando claro y conciso, que en los postreros tiempos. ¿Cuáles postreros tiempos? ¿Cuáles son los postreros tiempos? Muchos nos confundimos de que los postreros tiempos son específicamente estos. No. Los postreros tiempos son los tiempos a partir de que mi Señor Jesucristo asciende a los cielos y empieza la era apostólica. A partir de ahí hasta este tiempo son los postreros tiempos. Me van a decir, a ver, pastor, dígame en dónde dice eso en la Biblia. Y yo les diré, efectivamente, está en la Biblia. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Y es importante entender a partir de qué momento empiezan los postreros tiempos, porque así ya nos da una idea más clara de lo que Pablo le está hablando a Timoteo. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días, aquí está la clave, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Entonces, aquí la palabra nos dice que antes de mi Señor Jesucristo se dio la palabra del Señor por medio de los profetas, ¿verdad? A los padres, por medio de los profetas. Pero en el tiempo de mi Señor Jesucristo, en los postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que esos postreros días abarcan desde los apóstoles hasta nuestros días. Son los postreros tiempos, ¿sí? Y si nos vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, otra vez, dice el Señor en su palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Y vean la palabra que pone aquí Pablo, algunos. ¿Qué es la palabra? La palabra apostatar. ¿Qué significa la palabra apostasía? La palabra apostasía viene del griego afistemi, y significa desistir, desertar o apartar. ¿Sí? Y Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, van a desistir, van a abandonar, van a desertar, van a apartarse de la sana doctrina, de la palabra bendita de nuestro Señor Dios. Escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando a espíritus engañadores. No significa que un espíritu maligno directamente va a hablar palabra de mentira de la palabra de Dios, sino que gente haciéndose pasar por pastores o por gente de fe, en ellos hay un espíritu, y no es un espíritu que viene de Dios, sino un espíritu de Satanás, que es la influencia de la doctrina que están dando. ¿Sí? Dice la palabra nuevamente, que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores. Son espíritus que dicen mentiras o hablan medias verdades, ¿verdad? Y sabemos que una media verdad es una mentira completa. Y a doctrinas de demonios. No quiere decir que esos que apostatan de la fe van a aprender sobre ocultismo o sobre demonios o sobre Satanás. No. Sino esas doctrinas de demonios son doctrinas que desvían a la gente de la verdadera palabra de Dios que está escrita aquí. ¿Sí me explico? Entonces, desde que vino la era apostólica hasta nuestros días, díganme ustedes si no se ha encargado Satanás de engañar a la gente con doctrinas y filosofías y sectas cristianas. A partir de que mi Señor Jesucristo fundó aquí la iglesia, empezaron con muchas doctrinas, como el arrianismo, por ejemplo, el arrianismo, el gnosticismo, doctrinas
que desacreditan la Trinidad bendita de mi Señor Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La misma palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2 me parece, dice que debemos nosotros de detectar si un espíritu es del Señor o es un espíritu de error. Que todo aquel que reconozca que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, 3 en 1, es un espíritu de Dios. Pero el que no reconozca o desacredite o diga que no existe la Trinidad bendita de mi Señor Dios, es un espíritu engañador. Y todas esas corrientes y doctrinas desde el principio han querido engañar o han engañado a muchísima gente. El arrianismo, el gnosticismo, el calvinismo. Los 3 primeros siglos de la era cristiana, si ustedes estudian la historia de la iglesia, que hay muchísima doctrina que desacredita la Trinidad bendita de mi Señor Dios. Ahora, viene en el año 325 el emperador Constantino, que tenía en el Imperio Romano la religión de los misterios, la religión mistérica, pagana obviamente. Pero al ver que el cristianismo no podía ser consumido, desaparecido, ¿qué hizo? Aplicó la de, si no puedes con el enemigo, únete. Y declaró al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. ¿Pero qué hizo? Metió en una licuadora al cristianismo con la religión mistérica, la religión de los misterios. La revolvió y salió lo que es la Iglesia Católica Romana. Otra secta, ¿verdad?, que no niega la Trinidad bendita de mi Señor Dios, pero que le añade paganismo, le añade idolatría, le añade marianismo, el culto a María. Entonces, si vemos a lo largo de los siglos, han venido a enseñar mucha secta que habla en contra de la palabra de Dios. En el siglo XIX, digamos que la élite, si saben de quién estoy hablando, metió en Estados Unidos varias sectas, como los Testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas del séptimo día, que por cierto se dicen cristianos, pero no son cristianos, no son nuestros hermanos. Serán primos hermanos, pero no hermanos. Los testigos de Jehová que predican que nada más existe Dios, que Cristo es un Dios aparte del Padre, pero inferior. Ahí ya está quitando de la Trinidad a Cristo, ¿verdad? También predican los testigos de Jehová que cuando uno se muere, ahí quedó. Ahora, si ustedes se llegaran a encontrar a un testigo de Jehová, qué raro verlos, ¿verdad? Es raro verlos de casa en casa, predicando su doctrina de demonios. Díganle, ¿ustedes qué son? Les van a decir ellos, somos testigos de Jehová.
sabes que estás mal, porque tú eres testigo, yo soy hijo de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos son testigos, nosotros somos hijos. Gloria a Dios. Nosotros somos hijos. ¿Sí? Otra doctrina, los mormones, que por favor, que supuestamente bajó del cielo un ángel y le dio palabra, el evangelio, el otro evangelio de Jesucristo. Hay un Smith, no me acuerdo cómo se llama. Pero como dice Gálatas, vamos a Gálatas, por favor. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6 nos dice nuestro Señor en su palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí se dan cuenta en la carta de los Gálatas cómo ya hay apostasía, ¿verdad? ¿Cómo ya hay apostasía? Algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y los mormones qué dicen? Que bajó del cielo el ángel Moroni y le dio a este señor el otro evangelio de Jesucristo. Eso es una mentira. Aquí lo dice Gálatas. O si un ángel del cielo les habla otra palabra diferente, sea anatema. ¿Sí? Por último, los adventistas del séptimo día, que se dicen ser cristianos, pero yo digo que son nuestros primos hermanos, porque si creen en Cristo, si creen en Dios, si creen en el Espíritu Santo como las tres divinas personas, pero te obligan a guardar el sábado, y si no guardas el sábado estás perdido, no vas a obtener tu salvación. Eso es donde dice la palabra. El sábado es exclusivamente para el judío que practica el judaísmo, nada más. A nosotros, nuestro Señor ya nos libró de las obras de la ley, como dice la palabra también aquí en Gálatas 2. ¿Sí? Además, que no comen cerdo. Nosotros podemos comer lo que quiera. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que todo podemos comer en acción de gracias, claro. Pero los adventistas del séptimo día dicen que si no nos congregamos en sábado, estamos condenados. Por favor. Si aquí en Maranatha, bien claro, hemos demostrado que los apóstoles y los hermanos se congregaban el domingo por ser el día que mi Señor Jesucristo resucitó con gran poder y gran gloria. Pero si no tenemos la sana doctrina, si no tenemos las bases bíblicas para demostrar que no es cierto, nos engañan. Nos engañan fácilmente. Fácilmente. Regresando aquí a 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aquí
aquí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. 1 Timoteo 1:3. Dice la palabra del Señor: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, ya la apostasía se estaba dando desde la época apostólica. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esas fábulas y genealogías interminables eran fábulas hebraicas, hebreas, de tradición, de costumbre, que estaban metiendo en el cristianismo. Y Pablo le advierte a Timoteo que no permita que algunos enseñen otra doctrina. Aquí mismo en Timoteo, pero en la segunda carta, 2 de Timoteo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Vamos a escudriñar estos dos versículos. Porque vendrá tiempo, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí en Maranatha hemos predicado que la sana doctrina se sufre. Se sufre. Si nos comprometemos totalmente con el Señor, si le entregamos completamente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser al Señor, y si somos oidores y hacedores de su palabra, vamos a sufrir la sana doctrina, porque la vamos a aplicar a nuestras vidas al pie de la letra. Y la sana doctrina se sufre, se sufre. La palabra misma nos ha dicho que debemos de padecer por algún tiempo. Pedro lo dice en su primera epístola, que debemos de padecer como Cristo padeció. ¿Y qué es padecer? Sufrir. Y debemos de sufrir la sana doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hablando de esa doctrina de demonios, de esos espíritus engañadores, estos apóstoles de la prosperidad, que hablan palabras de prosperidad, de bienestar para tu vida completamente, se les ha olvidado hablar palabra del sufrimiento de la cruz. El cristiano debe de sufrir. Es más, sufre el cristiano, porque estamos aplicando la palabra en nuestras vidas y vamos en contra de un sistema, en contra de un mundo que rechaza nuestras ideas, que rechaza nuestro fundamento, que rechaza nuestra teología. Hay choque entre el mundo y nosotros. Entonces nos vituperan, nos señalan, hay problemas hasta en la propia familia por la diferencia de pensamientos. Entonces estamos sufriendo la palabra, se sufre. Y el que no la sufra, tenga cuidado.
porque no la está llevando a cabo. Es un oidor, pero no hacedor de ella. El cristiano verdadero tiene que sufrir la palabra de Cristo, la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, van a tener comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Pero qué es esa comezón de oír? Van a tener comezón de oír, ¿pero qué? ¿Palabra de sufrimiento? ¿El evangelio de sufrimiento? No. Van a tener comezón de oír lo que le agrada al hombre escuchar. Tú eres un campeón, tú eres un positivo. Cristo te ama, dio la vida por ti, te va a dar todo lo que necesites. Da aquí un billetito de $200 y el Señor te lo va a multiplicar, el Señor te lo va a dar todo. Eso es lo que le agrada a la gente escuchar. Por eso hay iglesias llenas. Porque no les hablan del pecado, no les hablan de la restauración, no les hablan de la palabra de sufrimiento. Pero yo creo que los que estamos aquí, y ya desde hace muchísimos años, 20 como iglesia y 25 como misión, nuestro pastor Maté siempre nos acostumbró a dar la palabra tal cual. Y los que estamos aquí estamos porque queremos amarle al Señor, queremos ser restaurados por Él. Y debemos de sufrir la sana doctrina y no tener comezón de oír lo que le agrada a mi oído oír. Mejor váyanse con Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Eres un campeón, únete a los optimistas, eres un campeón. No, es palabra de salvación para nuestras almas. Entonces se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, van a aprovechar la necesidad que tiene la gente de escuchar, pero lo que le agrada a la gente escuchar, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos de cachirul. Pero tú sé sobrio en todo, le dice Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos 3. Versículo 12. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Debemos exhortarnos, dice la palabra, unos a otros. Con bibliazo, con tarjeta amarilla. Hay unos que se pasan y ya la roja te avientan, ¿verdad? Y te juzgan y te echan bibliazo en vez de hablarte de amor. Exhortémonos, dice la palabra, los unos a los otros. Cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Y miren que hay mucho engaño hoy día por el pecado, mucho engaño. Y los hermanos que andan así se enfrían y se van. No les gusta sufrir la sana doctrina, no les gusta escuchar palabra de restauración y se van a donde les adornan el oído, pero están siendo engañados. En Hechos 20 nos dice nuestro Señor en su palabra: Hechos 20, versículo 29. Leamos desde el 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Le está hablando a los pastores, ¿verdad? Se está despidiendo Pablo de la iglesia en Mileto. Están en la playa, están de rodillas y están orando, y Pablo se está despidiendo de ellos y está exhortando a los pastores por el rebaño del Señor. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar. La palabra apacentar significa darle el pasto espiritual a las ovejas del Señor, ¿sí? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual el pastor ganó con su propia sangre. La cual Él, Cristo Jesús, ganó a su iglesia con su propia sangre, derramada en la cruz del Calvario, derramada en el pretorio, derramada en el patio, donde lo estaban latigueando, lo estaban escupiendo, donde lo estaban mesando la barba. Con su sufrimiento Él ganó esto. Y no nada más esto, en todo el mundo, su cuerpo, su verdadero cuerpo, porque hay cuerpos falsos, genéricos, piratas, que se dicen cuerpos de Cristo y no lo son. Tanto papel calca, ¿verdad?, que hay en el mundo, que se dicen ser cristianos y no lo son. Tanta doctrina apóstata que desvirtúan la palabra y tienen por inmunda la sangre de Cristo. Pero el verdadero cuerpo de Cristo es sostenido por el Señor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, Cristo, ganó por su propia sangre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para desviar la verdad del oído de la gente? ¿Quiénes somos nosotros para aprovecharnos de las ovejas y decir mis ovejas y manipularlas para mi bien, para mi conveniencia? ¿Quiénes somos? Somos polvo, y al polvo volvemos. A nosotros como pastores se nos dio nada más el encargo de apacentar a la iglesia del Señor. ¿Y cuál es el pasto de la iglesia del Señor? ¿Cuál es el pasto? ¿Cuál es el pasto? Este es el pasto.
del Señor. Y aquel pastor que no dé el pasto genuino, el pasto verdadero, ya sabemos qué le pasa, ¿verdad? Se las va a entender con el Señor. Pero Pablo les dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ya se hablaba de apostasía en ese momento. Lobos rapaces que van a entrar en el rebaño y no lo van a perdonar y le van a dar palabra falsa. Hoy en día está tan desvirtuada la palabra del Señor. Hoy en día está tan tergiversada que hay tanta falsa doctrina y mucha gente que le sigue. Y ahora sí, ahí van como borregos siguiendo a esos falsos pastores, a esos judíos mesiánicos que predican que tienes que guardar la ley, que te tienes que circuncidar, que te tienes que guardar las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, que son las fiestas judías. Tanto judío mesiánico que hay. Y ahí va la gente. Y se entrega a toda esa doctrina falsa. Pero por no leer la Biblia, por no leer la palabra de Dios. En Hebreos 5, vamos a Hebreos 5, por favor. Hablando de que tanta gente se va tras esa apostasía, tras esa doctrina de demonios. Pastores como Kashi Una, como Guillermo Maldonado, como Dante Gebel, que son pastores de la prosperidad. El canal cristiano Enlace, que hacen sus maratónicas y recolectan dinero. No estoy oyendo el billetito, dicen, no estoy oyendo el billetito. ¿Qué es eso? Mercadería con la fe. Ahí va la gente. Como toman pura lechita espiritual, son engañados. ¿O no es fácil engañar a un bebé de mamila? No es fácil decirle, mira, te voy a dar un dulcecito. Y ahí va el bebé, ¿no? Es fácil. Pues así son los que toman pura lechita, como lo dice aquí Hebreos. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? A los que por el uso, dicen, a los que por el uso tienen los sentidos ya bien agudos para detectar la falsa doctrina. Como
como el cajero que lo está capacitando para trabajar en un banco, ¿verdad? Al cajero nunca le van a enseñar un billete falso para detectarlo. El cajero va a estudiar el verdadero, en textura, en hologramas, en firmas, ¿verdad? Lo está estudiando, lo está trabajando en sus manos. ¿Sí los han visto a los cajeros? Cómo agarran los billetes y ahí están, pero lo están tocando el billete. Y cuando te detectan el falso, lo detectan. Porque por el uso de los billetes, la textura es diferente. Por el uso de la palabra de Dios, si viene alguien y me predica otra cosa totalmente diferente, inmediatamente la detecto y sé que está hablando mentira por el uso. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo se alcanza la madurez? ¿Cómo se alcanza la madurez? Con el discernimiento de la palabra de Dios. Se alcanza la madurez escudriñando la palabra, no leyéndola. No leyéndola, porque si me voy a poner a leer, pues me pongo a leer otro libro. No, escudriñándola, versículo por versículo, con mi diccionario bíblico y con mi diccionario de la lengua española, para que cuando tenga yo una duda de qué significa esta palabra, ¡pum!, me voy al original y me da más luz la palabra. Entonces debemos de tener con el uso los sentidos bien ejercitados de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Sí? En este tiempo, hermanos, se ha desatado la apostasía a tal grado que las iglesias de sana doctrina se están quedando vacías. Y las iglesias de la prosperidad llenas. Enormes edificios, enormes templos, con una tecnología impresionante, que yo digo, ¿de dónde sacaron dinero para eso? Todo es un plano orquestado. Habría que ver yo qué es lo que están dando ahí, para ver si tengo comezón de oír y voy y oigo, o si verdaderamente están dando sana palabra, sana doctrina. Pero debemos de tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento de lo bueno y de lo malo. En 2 de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice nuestro Señor en su palabra, sabiendo primero de esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, sus propios intereses, su propia carne, burladores. Y en el versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Sabemos o no sabemos que existen este tipo de falsas doctrinas, de apóstoles
que predican para su vientre. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Amén. Sí lo sabemos. Amén. Entonces, como dice aquí la palabra, guardémonos de todo eso. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. Satanás es muy sutil, y puede cambiar una comita en un versículo y le puede dar sentido, otro sentido a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya está a las puertas, ¿verdad? Ya está a las puertas el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Estamos ya en el último tiempo. Han surgido muchísimos anticristos. Muchos. Hay uno acá, en Roma, ¿verdad? Que habla blasfemias en contra del Señor Jesucristo. Que tiene cuernos como de oveja, pero habla como dragón. Ese es un anticristo. Hay pastores iluminatis infiltrados en las iglesias cristianas para dar también palabra de mentira, palabra de error. Y nuevamente lo vuelvo a decir, y no me voy a cansar de decirlo, están predicando que el arrebatamiento es antes de la tribulación, y no es así. Aquí hemos escudriñado la palabra con lupa para demostrar que no es así. Que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa señal? Que como el relámpago que sale del oriente y va hacia occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Mateo 24. Entonces escogerá, mandará a sus ángeles para que escoja a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Muchos dicen que esos escogidos son israelitas. No, perdóname, no somos israelitas, no somos judíos. Somos todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas. Nos va a escoger de los 4 puntos. El Señor mandará a sus ángeles y nos llevará con Él para estar para siempre con el Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Levantemos.